Hola, en este video vamos a ver una aplicación de máquinas de estado a un contador de 3 bits que cuenta en una secuencia determinada. Por ejemplo, la que puse aquí, 43710. Es un caso particular de máquina de estado porque no tenemos una señal de entrada que ocasione el cambio de estado. El cambio de estado se produce con un flanco, en este caso creciente, de la señal de clock. Usamos Library IEEE Package Standard Logic 1164. En la entidad, como port de entrada, tenemos el reset y el clock, que son Standard Logic, y como salida Q, que es Standard Logic Vector 2 down to 0. O sea, está hecho para un caso particular, como dice el enunciado, de 3 bits. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, hay una señal que llamo auxiliar Q, o sea, auxiliar de la salida Q. Siempre al hacer la descripción necesito que esta señal se pueda tanto leer como escribir. Entonces no lo puedo hacer directamente con la salida, que solamente se puede escribir. De manera que es del mismo tipo que la salida. Standard Logic Vector 2 down to 0. Luego tenemos el proceso en el cuerpo de la arquitectura a partir del begin. Al ser un diseño secuencial sincrónico, se dispara únicamente por la señal de clock, que está en la lista de sensibilidad. A continuación, con un if, se analiza si hay un flanco creciente de esa señal, para lo cual uso la función ReSynage aplicada a la señal de clock. Entonces, si hay un flanco creciente, lo primero que uno averigua es si está activa la señal de reset, o sea, si reset está en 1, con otro if. Si es así, la señal auxiliar Q adquiere el valor inicial. En la secuencia dada, ese valor era 1, 0, 0, o sea, el 4 que habíamos visto. Luego else, y allí tenemos la máquina de estado. Para diseñar una máquina de estado usamos la sentencia case. Fíjense que case está analizando el valor de auxiliar Q, que es una señal. O sea que la está leyendo. Por ese motivo no podía usar directamente QO. Entonces, si auxiliar Q está en un determinado valor, en este caso con el when analizo si está en el valor 1000, que es el que le había dado el reset. Entonces, la próxima auxiliar Q, en este caso, fíjense, venía de 4, pasaba a 3, luego 7, 1, 0. Entonces, el próximo va a ser 0, 1, 1. La idea es que cuando se disparó el clock, había un valor, suponiendo que ya estuviera andando, ¿no? Si no, le damos el valor inicial con el reset. Si ya se había producido el reset, cuando se dispara el clock, tiene un valor. Entonces, con case analizamos cuál es ese valor y asignamos el nuevo valor, que es la salida de este proceso, un valor próximo. Ese valor próximo va a ser usado la próxima vez que se dispare el proceso con el próximo flanco creciente de la señal de clock. O sea que la máquina de estado es así de sencilla. Solamente se dispara con los flancos crecientes de clock y va a entrar con un estado y salir con el estado próximo. Entonces, si entró con el estado 100, el próximo va a ser el 011. When, si el estado era el 011, el próximo va a ser el 111. Y así vamos siguiendo toda la secuencia. Para terminar, recuerden que siempre hay que contemplar todos los casos posibles con when others. O sea, si se hubiera dado por error algún caso no previsto, de hecho no estamos usando todas las combinaciones de 3 bits,
tendríamos 8 casos. Entonces, tenemos que contemplar qué sucede por un error. En general, uno hace que las señales, en este caso auxiliar Q, adquiera el valor del reset para recomenzar la secuencia. Así que auxiliar Q del valor 1000, que es Standard Logic Vector y va entre dos comillas dobles. Cerramos el case, cerramos el if del reset y cerramos el if del flanco creciente para finalmente cerrar el proceso. Entonces, al terminar el proceso, recién allí se actualiza el valor de la señal auxiliar Q, adquiriendo un solo valor que le haya dado alguno de estos when. Ese valor entonces se va a asignar a la señal de salida QO. Bien, ahora vamos a compilar, a ver que no haya errores y también a controlar los warnings. Vamos a analizar también la información que nos presenta el compilador. Bueno, por un lado, errores no hay, warning crítico tenemos uno, pero no tiene que ver con el diseño. Vamos a ver los otros warnings, que son los de siempre, ¿no? Que tienen que ver con la licencia y con el hecho de no tener una plaqueta conectada. Fíjense este informe que da el compilador. Nos dice que la cantidad total de elementos lógicos es 3 y la cantidad total de registros es 3 también. Ahora vamos a Tools, Netlist Viewers, Technology Map Viewer Post Mapping. Y acá vemos, los 3 registros se refiere a estos 3 flip-flop. Como habíamos visto en el código, la salida QO, que está aquí a la derecha, se le asignaba el valor de auxiliar Q, que son las salidas de los flip-flop. O sea que esta salida es sincrónica. Eso es algo importante. Luego tenemos, bueno, la señal de entrada reset y la otra señal de entrada clock, que como vemos va directamente a cada flip-flop por ser secuencial sincrónico. Y antes de cada flip-flop tenemos la lógica combinacional que ocasiona la entrada preparatoria de cada flip-flop. Por supuesto vamos a tener alguna compuerta que ponga en 0 esa entrada preparatoria cuando reset está en 1, como se ve acá. Vamos a ver esta otra y esta otra. Bueno, ahora les quería comentar algo. Entonces recuerden bien, tenemos 3 registros y 3 elementos lógicos combinacionales. A uno se le podría haber ocurrido hacer otro tipo de diseño. Entonces, es lo que hice para poder comparar. ¿Por qué? Recuerden que hayamos visto allá cuando empezamos con la compuerta AND, que por ejemplo, una compuerta AND de 2 entradas la podríamos diseñar de distintas maneras. Había varios estilos. Al ser algo tan sencillo, los circuitos obtenidos son siempre el mismo, ¿no? Pero no ocurre lo mismo cuando el circuito es más complejo. Entonces, ¿cómo elige uno el estilo? Viendo los recursos que gasta cada uno de los estilos. Hay que economizar recursos. También hay que hacer un estudio de los tiempos de propagación, si corresponde, ¿no? Bueno, en este caso se me ocurrió hacer otro diseño. Por ejemplo, uno podría haber pensado, bueno, ya que tengo diseñado un contador de módulo diferente de una potencia de 2, o sea, ¿se acuerdan que por ejemplo con 3 bits en lugar de contar de 0 a 7 podía contar de 0 a 4? Entonces tenía que controlar si llegaba al módulo para reiniciar la cuenta. Bueno, ese contador ya lo tengo diseñado. Entonces lo copio, este contador, pregunto en algún lugar si auxiliar Q llegó al máximo de cuenta, o sea, estoy contando
en binario, ¿no? De 0 a 4, correlativo quiero decir, ¿no? Bueno, si llegó a ese valor, entonces le doy a auxiliar Q el valor del reset. Esto lo copié entonces de un contador que teníamos que era de un módulo distinto de 2. Y luego a QO, que es la salida, le asigno el equivalente de cada uno de esas cuentas. Por ejemplo, si estaba en el valor 000, entonces le asigno el valor 100, que era el valor que nosotros habíamos visto para el reset. Si estaba en el valor 001, le asigno el 011. Y esto lo hago con lo que habíamos visto al principio, con las sentencias when else. Entonces, asigno tal cosa con tal condición. Si no, y así, voy viendo todas las distintas posibles condiciones. Y luego cierro para contemplar todos los casos posibles, porque fíjense, acá tengo desde 000 hasta 100. Si por error se hubiera producido la combinación 101, por ejemplo, que no está en esta secuencia, entonces con este último else, sin condición, contemplo eso, porque le asigno el valor del reset. ¿Ven que después de poner 100 puse punto y coma? O sea, para cualquier caso no contemplado acá, le pone el valor del reset. O sea que funciona en forma equivalente al que vimos, pero no va a ser equivalente los recursos que utiliza. Entonces vamos a ver las diferencias. Bueno, acá no terminó todavía de compilar y sin embargo ya podemos ver que los total de registros son los 3, eso sí, pero total de elementos lógicos combinacionales son 6. Antes teníamos 3, así que tenemos el doble. Vamos a ver un poco cómo es el circuito. Technology Map Viewer, Post Mapping. Y fíjense, ¿no? La gran diferencia que hay en este caso. Tenemos los 3 elementos lógicos que teníamos antes, los 3 flip-flop, pero además tenemos todos esos flip-flop, estas otras 3 lógicas combinacionales a la salida, y la salida no es más sincrónica, porque ahora sale de la parte combinacional. Así que la cantidad de recursos que estamos gastando acá es elevada, el doble. Y el problema de los tiempos de propagación, seguramente, porque tiene que recorrer más celdas lógicas. Así que lo que tiene que quedar como idea es que uno tiene que buscar en cada caso cuál es el estilo apropiado para poder economizar recursos y también para compatibilizar un poco los tiempos de propagación, que sean mínimos y además, bueno, hay caminos críticos donde el tiempo es muy largo y hay que ver cómo diseñar para que sean más o menos todos los tiempos de propagación dentro del mismo orden. Bueno, espero que les haya sido muy útil. Si es así, y pueden poner me gusta, suscribirse, poner la campanita, se los agradezco mucho y los espero en el próximo video. Muchas gracias.